Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles La guerra de los mundos, de H.G. Wells. Herbert George Wells nació en 1866 y murió en 1946. Escritor, novelista, historiador y filósofo, pero será recordado por sus novelas de ciencia ficción. De hecho, es frecuentemente citado como el padre de la ciencia ficción. Un cráter del lado oscuro de la Luna lleva su nombre. Sin embargo, durante su vida fue reconocido como un crítico social con visión de futuro, incluso profético, que dedicó sus talentos literarios al desarrollo de una visión progresista a escala global. En un lapso de apenas 4 años publicó La máquina del tiempo, La isla del Dr. Moreau, El hombre invisible y La guerra de los mundos. 4 novelas que hablaban de temas que hasta ese momento nadie había tratado. 4 novelas que fundaron el género de la ciencia ficción. Pero Wells fue toda su vida un izquierdista convencido. Criticó la hipocresía y la rigidez de la época victoriana, así como el imperialismo británico, y en su novela Ana Verónica, de 1909, se adelantó a lo que serían los movimientos de liberación femeninos. Wells estaba convencido de que la especie humana podría ser mejorada gracias a la ciencia y a la educación. La guerra de los mundos ha tenido muchas adaptaciones cinematográficas. Mi favorita es la de Spielberg, y es famosísima la dramatización radiofónica de Orson Welles, de la que su autor, por cierto, renegó, calificándola de ultraje. La guerra de los mundos es una novela vibrante, muy desasosegante y con un final extraordinario. Tal vez ahora estemos más acostumbrados, pero hay que pensar en lo que supuso para el lector de 1898 esta invasión de los marcianos. Vamos allá. En los últimos años del siglo XIX, nadie habría creído que los asuntos humanos eran observados aguda y atentamente por inteligencias más desarrolladas que la del hombre, y sin embargo tan mortales como él. Que mientras los hombres se ocupaban de sus cosas, eran estudiados quizá tan a fondo como el sabio estudia a través del microscopio las pasajeras criaturas que se agitan y multiplican en una gota de agua. La raza humana continúa con sus ocupaciones, abrigando la ilusión de su superioridad sobre la materia, sin saber que desde Marte, intelectos fríos y calculadores observan la Tierra con ojos envidiosos mientras forman con lentitud sus planes contra nuestra raza. La presión constante de la necesidad les ha agudizado el intelecto, aumentando sus poderes perceptivos y endureciendo sus corazones, y ven nuestro planeta que es mucho más templado, lleno de verdor, de vegetación y con el azul del agua como una atmósfera nebulosa que indica fertilidad y con amplias extensiones de tierra capaz de sostener la vida en gran número, y lo ven como un objetivo. Y antes de juzgarlos con demasiada dureza, debemos recordar la destrucción cruel y total que nuestra especie ha causado no solo entre los animales como el bisonte y el dido, sino también entre las razas inferiores. A pesar de su apariencia humana, los tasmanios fueron exterminados por completo en una guerra de extinción llevada a cabo por los inmigrantes europeos durante un lapso que duró escasamente 50 años. ¿Es que somos acaso tan misericordiosos como para quejarnos si los marcianos guerrearan con las mismas intenciones con respecto a nosotros? En La guerra de los mundos, Wells utiliza la invasión marciana como excusa para criticar el antropocentrismo, advertir del proceso de militarización de Alemania que acabó conduciendo a la Primera Guerra Mundial y cargar contra el imperialismo británico. No es difícil ver en el desdén con que los alienígenas pisotean los valores y la autoestima de los terráqueos el mismo desprecio que los británicos y los europeos en general mostraban por los indígenas, como revelaba la colonización de África o de Tasmania, donde en poco tiempo 5.000 aborígenes habían quedado reducidos a un número casi insignificante. Los marcianos deben de haber calculado su llegada con extraordinaria justeza y llevado a cabo sus preparativos de una manera perfecta. Se habían visto grandes luces en la parte iluminada del disco. Debe de haber sido el disparo de un cañón gigantesco, un vasto túnel excavado en su planeta y desde el cual hicieron fuego sobre nosotros. Durante las 2 oposiciones siguientes se avistaron marcas muy raras cerca del lugar en que hubo el primer estallido luminoso. Luego se vio una enorme nube de gas incandescente sobre el planeta vecino, una masa de gas ardiente, casi todo hidrógeno, que se movía a enorme velocidad en dirección a la Tierra.
3 puntos de luz se acercaban con velocidad constante. Luego se produce otro estallido de gas, otro proyectil invisible en su viaje desde Marte. Centenares de observadores vieron la llamarada de aquella noche y de las 10 siguientes. ¿Por qué cesaron los disparos después del 10º? Nadie ha intentado explicarlo. Quizás sea que los gases producidos por las explosiones causaron inconvenientes a los marcianos. Densas nubes de humo o polvo, visibles como pequeños manchones grises en el telescopio, se diseminaron por la atmósfera del planeta y oscurecieron sus detalles más familiares. Ahora me parece casi increíblemente maravilloso que con ese peligro pendiente sobre nuestras cabezas pudiéramos ocuparnos de nuestras mezquinas cosillas como lo hacíamos. Nuestro protagonista sale a pasear con su esposa, que le señala el resplandor de las señales rojas, verdes y amarillas que se destacan en el cielo como sobre un fondo de terciopelo. Parece reinar la calma y la seguridad, pero poco después cae la primera estrella. Pasa a gran altura, dejando a su paso una estela llameante. Deja tras de sí una estela verdosa que resplandece durante unos segundos y produce un zumbido especial. Muchos de los habitantes de Berkshire, de Surrey o de Middlesex la confunden con un meteorito común, y nadie va a verla esa noche. Pero a la mañana siguiente, muy temprano, Ogilvy, el famoso astrónomo que ha visto la estrella fugaz y que está convencido de que el meteorito se halla en campo abierto, lo encuentra no muy lejos de los arenales. El impacto del proyectil ha hecho un agujero enorme y la arena y la tierra han sido arrojados en todas las direcciones, formando montones visibles desde 2,5 kilómetros de distancia. El objeto estaba casi enteramente sepultado en la arena, entre los restos astillados de un abeto que había destrozado en su caída. La parte descubierta tenía el aspecto de un enorme cilindro cubierto de barro, y sus líneas exteriores estaban suavizadas por unas incrustaciones como escamas de color parduzco. Su diámetro era de unos 30 metros. Ogilvy se acercó al objeto, sorprendiéndose ante su tamaño y más aún de su forma, ya que la mayoría de los meteoritos son casi completamente esféricos. Pero estaba todavía tan recalentado por su paso a través de la atmósfera que era imposible aproximarse. Se oye un ruido raro desde el interior. Reina el silencio fuera, no se oyen ni los pájaros. De pronto, nota que parte de las cenizas solidificadas que cubren el meteorito están desprendiéndose del extremo circular. Cae un pedazo muy grande, produciendo un ruido enorme. Se acerca todo lo posible al objeto, y entonces se da cuenta de que el extremo circular del cilindro rota con gran lentitud. Se oye, de hecho, un rechinamiento raro, y entonces comprende que el cilindro es artificial, está hueco y su extremo se abre. Algo que está dentro del objeto está haciendo girar su tapa, y entonces sale corriendo. Son las 6 de la mañana. Le cuenta lo que pasa a todo el que encuentra, pero nadie le hace caso. Hasta que se encuentra a Henderson, el periodista londinense, que ese sí que le cree. Y de hecho, escribe a su periódico contándolo todo. Cuando vuelven allí ya hay un grupo de gente, chavales que tiran piedras al cilindro y todos opinando, claro. Escuchan un rato, golpean el metal con un palo y concluyen que los seres del interior deben de estar desmayados o muertos. Alrededor de las 9, al ver que no ocurre nada, regresa a su casa. Se ponía ya el sol cuando volví al campo comunal. Varios grupos diseminados llegaban apresuradamente desde Woking y 1 o 2 personas regresaban a sus hogares. La multitud que rodeaba el pozo se había acrecentado y se recortaba contra el cielo amarillento. Eran quizá unas 200 personas. Oí voces y me pareció notar movimientos como de lucha alrededor de la excavación. Esto hizo que imaginara cosas raras. Al acercarme más, oí la voz de Stent. ¡Atrás! ¡Atrás! Un muchacho se adelantó corriendo hacia mí. «Se está moviendo», me dijo al pasar. «Se desenrosca». El hombre sigue avanzando y logra colocarse en primera fila. La gente se empuja. Se oye un zumbido procedente del pozo. Ogilvy está intentando mantener a raya a todos. Un hombre se ha caído e intenta salir del pozo. Desde el interior del casco están desenroscando la tapa, efectivamente. Cuando terminan, la tapa cae a tierra con un sonoro golpe. La cavidad circular es completamente negra. Algo que se mueve entre las sombras. Es de color gris y se mueve sinuosamente. Tiene 2 discos luminosos parecidos a ojos. Un momento más tarde se proyecta en el aire algo que se parece a una serpiente gris, no más gruesa que un bastón. A ese primer tentáculo le sigue inmediatamente otro.
El terror reemplaza al asombro, se oyen exclamaciones y hay un movimiento general hacia atrás. Un bulto redondeado, grisáceo y del tamaño aproximado al de un oso, se levantaba con lentitud y gran dificultad saliendo del cilindro. Al salir y ser iluminado por la luz, relució como el cuero mojado. 2 grandes ojos oscuros me miraban con tremenda fijeza. Era redondo y podría decirse que tenía cara. Había una boca bajo los ojos. La abertura temblaba, abriéndose y cerrándose convulsivamente mientras babeaba. El cuerpo palpitaba de manera violenta. Un delgado apéndice tentacular se aferró al borde del cilindro. Otro se agitó en el aire. La evidente pesadez de sus movimientos, debido a la mayor fuerza de gravedad de nuestro planeta y en especial la extraordinaria intensidad con que miran sus ojos inmensos, produce un efecto muy parecido al de la náusea. Tienen una piel olivácea y algo terrible en la torpe lentitud de sus tediosos movimientos. El monstruo desaparece al rebasar el borde del cilindro, cayendo a tierra con un golpe sordo. Lanza un grito ronco y de inmediato aparece otra de las criaturas en la sombra profunda de la boca del cilindro. Entonces, el hombre echa a correr desesperadamente hacia el primer grupo de árboles a 100 metros de distancia. Toda la gente hace lo mismo sin dejar de mirar hacia el pozo. Y luego, con renovado terror, vi un objeto redondo y negro que sobresalía del pozo. Era la cabeza del dependiente que cayera en él. De pronto logró levantarse y apoyar una rodilla en el borde, pero volvió a deslizarse hacia abajo hasta que solo quedó visible su cabeza. Súbitamente desapareció y me pareció oír un grito lejano. Tuve el impulso momentáneo de correr a prestarle ayuda, pero fue más fuerte mi pánico que mi voluntad. Al comenzar a oscurecer, poco a poco la gente en grupos empieza a acercarse de nuevo. Un hombre lleva una bandera blanca. Súbitamente se ve un resplandor de luz y del pozo sale una cantidad de humo verde y luminoso en 3 bocanadas claramente visibles. Estas bocanadas se elevan una tras otra hacia lo alto de la atmósfera mientras se oye un sonido sibilante. El grupo de la bandera blanca se detiene. El sonido se convierte en un zumbido agudo y del pozo se levanta una forma extraña de la que emerge un rayo de luz. De inmediato saltaron del grupo de hombres grandes llamaradas que fueron de uno a otro. Era como si un chorro de fuego invisible los tocara y estallase en una blanca llama. Era como si cada hombre se hubiera convertido súbitamente en una tea. Luego, a la luz misma que los destruía, los vi tambalearse y caer, mientras que los que estaban cerca se volvían para huir. Me quedé mirando la escena, sin comprender aún que era la muerte lo que saltaba de un hombre a otro en aquel gentío lejano. Al pasar la invisible ola de calor sobre los pinos, estallan en llamas y cada seto y matorral se convierte en una hoguera. Árboles y edificios de madera arden violentamente. Algo cae con un ruido estrepitoso y cesa el zumbido. El objeto negro, parecido a una cúpula, se hunde dentro del pozo, perdiéndose de vista. El campo parece completamente negro. Se ven setos y árboles que humean todavía y desde las casas se elevan grandes llamaradas. Con un gran esfuerzo, el hombre se vuelve y comienza a correr entre los brezos, dominado por el terror, no solo a causa de los marcianos, sino también debido a la tranquilidad y el silencio que le rodean. Aquella noche, unas 40 personas quedan tendidas alrededor del pozo, quemadas y desfiguradas por completo, y el campo queda desierto e iluminado por las llamas. Por mi parte no recuerdo nada de mi huida, excepto las sacudidas que me llevé al chocar contra los árboles y tropezar entre los brezos. A mi alrededor parecían cernirse los terrores traídos por los marcianos. Aquella cruel ola de calor parecía andar de un lado para otro, volando sobre mi cabeza, para descender de pronto y quitarme la vida. Llegué al camino entre la encrucijada y Horsell y corrí por allí en loca carrera. El autor francés Julio Verne llevaba años practicando un género nuevo, consistente en narraciones didácticas que divulgaban los conocimientos científicos del momento, al tiempo que formaban a los jóvenes lectores, transmitiéndoles de un modo ameno los valores del socialismo romántico. La Gazette propuso al joven Wells emularle con pequeños cuentos que reflejasen el apogeo científico que estaba viviendo el siglo, pero que también se atrevieran a especular sobre las consecuencias negativas que aquella imparable erupción de inventos podría tener para el mundo. Ahí empezó todo. La vida continuaba.
Había gente atendiendo en la gasolinera, y cuando nuestro hombre intenta contarles lo que ha pasado, se ríen de él. Entonces decide irse a casa para avisar a su mujer. Ella sí que le cree. Le cuenta todo lo que ha pasado mientras toma una cena fría, la última en mucho tiempo. Hombres muy nerviosos entran a las 9 en la estación con noticias increíbles y no causan más turbación que si fueran unos borrachos. La gente que viaja hacia Londres se asoma a las ventanillas y solo ve algunas chispas y un resplandor rojizo con una nube de humo en lo alto. Piensan que no ocurre nada, pero ya hay media docena de aldeas ardiendo en los límites de Woking. Se empiezan a oír martillos procedentes del pozo y están toda la noche moviéndose, infatigables en su trabajo. Sobre las 11 llega una compañía de soldados que se despliega. Falta por llegar un escuadrón de húsares, 2 ametralladoras Maxim y unos 400 hombres del regimiento de Cardigan. Pocos segundos después de medianoche cae el segundo cilindro. Las tropas toman posiciones y todo parece en calma. Los marcianos no se muestran para nada, parecen muy ocupados en su pozo. A eso de las 6, cuando estaba tomando el té con mi esposa en la glorieta y hablaba con entusiasmo acerca de la batalla que se libraba a nuestro alrededor, oí una detonación ahogada procedente del campo comunal. A esto siguió una descarga cerrada. Luego se oyó un estruendo violentísimo muy cerca de nosotros y tembló la tierra a nuestros pies. Vi entonces que las copas de los árboles que rodeaban el colegio oriental estallaban en llamas rojas, mientras que el campanario de la iglesia se desmoronaba hecho una ruina. La parte superior de la torre había desaparecido y los techos del colegio daban la impresión de haber sido víctimas de una bomba de 100 toneladas. El hombre decide que no pueden quedarse allí. Deciden ir a casa de unos primos. El hombre va a pedirle su coche al posadero. Una nube de humo negro avanza por el camino. Salen huyendo y cuando llegan a lo alto de una loma, el hombre se vuelve. Espesas columnas de humo y llamas se alzan en el aire. El humo se extiende hacia el este y el oeste. El camino está salpicado de gente que corre. Se oyen las ametralladoras a lo lejos. Los marcianos incendian todo lo que hay dentro del alcance del rayo calórico. Nuestro hombre deja a su mujer en casa de unos familiares y vuelve. Atraviesa poblaciones desiertas. Las nubes de tormenta se mezclan con el humo en la distancia. De pronto ve caer un nuevo cilindro. Es el tercero, con su estela verde, y luego ve algo que le llama la atención. Al principio lo tomé por el techo mojado de una casa, pero uno de los relámpagos lo iluminó y pude ver que se movía bamboleándose. Fue una visión fugaz, un movimiento confuso en la oscuridad, y luego otro relámpago volvió a brillar y pude ver el objeto con perfecta claridad. ¿Cómo podría describirlo? Era un trípode monstruoso, más alto que muchas casas, y que pasaba sobre los pinos y los aplastaba en su carrera. Una máquina andante de metal reluciente que avanzaba ahora por entre los brezos. De la misma colgaban cuerdas de acero articuladas, y el ruido tumultuoso de su andar se mezclaba con el rugido de los truenos. Los árboles del bosque son arrancados y lanzados a distancia, y después aparece otro enorme trípode que va directo hacia él. El hombre desvía el caballo y vuelca. El artefacto pasa muy cerca. Va eligiendo su camino al avanzar y el capuchón color de bronce que lo remata se mueve de un lado a otro, como si fuera una cabeza que se volviera para mirar a su alrededor. Detrás del cuerpo principal hay un objeto enorme de metal blanco, como un gigantesco canasto de pescador. Un humo verdoso sale de las uniones de los miembros al andar el monstruo. Lanza un aullido ensordecedor que ahoga el retumbar de los truenos. El hombre corre hacia una choza, pero nadie le abre la puerta. Se esconde en un bosque de pinos. En medio de la oscuridad se choca con un hombre aterrorizado que sale corriendo. Más allá ve un cadáver en el suelo. Tiene la cabeza doblada bajo el cuerpo y está tendido al lado de la cerca, como si hubiera sido arrojado hacia ella con tremenda violencia. Llega a su casa, echa la llave y se acurruca allí con la espalda contra la pared. Avancé hacia la ventana. Al hacer esto se amplió mi campo visual. Las calles próximas a la estación estaban en ruinas. Al principio me intrigó lo que vi en los rieles, pues era un rectángulo negro y un resplandor muy vívido, así como también una hilera de rectángulos amarillentos. Después noté que era un tren volcado, cuya parte anterior estaba destrozada y era presa de las llamas, mientras que los vagones posteriores continuaban aún sobre las vías. El hombre se da cuenta de que su pequeño mundo tranquilo ha cambiado.
Desde la ventana se ven los 3 gigantes negros que van de un lado a otro entre el resplandor que ilumina los arenales. Se pregunta si son mecanismos inteligentes o si dentro de cada uno hay un marciano que los maneja. De pronto ve a un hombre acercarse a su casa. Baja a abrirle la puerta y le ofrece refugio. Es un artillero huyendo. Le cuenta cómo los artefactos marcianos han arrasado los cañones y las tropas y cómo lo han incendiado todo. Por la mañana, el soldado decide regresar a Londres para unirse a su batería y el hombre decide ir a por su mujer. Salen juntos de la casa y deciden dar un rodeo para evitar los artefactos. Ven gente abandonando sus casas, empacando sus cosas, soldados que se dirigen hacia la zona, cañones. El artillero piensa que son arcos y flechas contra el rayo. Están evacuando los pueblos. La mente de Wells creó con La Guerra de los Mundos una novela apocalíptica en la que aceptó la tesis de que podrían existir marcianos inteligentes, los dotó de la naturaleza agresiva y los envió a medirse con el todopoderoso ejército humano en una confrontación nunca vista hasta entonces, con ambos bandos convertidos en títeres de lo que en el fondo no dejaba de ser una lucha evolutiva. En un tono periodístico que casi parecía la crónica de unos sucesos imposibles, Wells narró con gran minuciosidad una destrucción sin el menor esfuerzo ni atisbo de misericordia, como si los humanos no les merecieran más respeto que las cucarachas. A los soldados les costaba mucho hacerles comprender la gravedad de la situación. Vimos a un anciano con una enorme caja y una veintena o más de tiestos de orquídeas. El viejo reñía al cabo que se negaba a cargar sus tesoros. Yo me detuve y le tomé del brazo. ¿Sabe lo que hay allá?, le dije indicando hacia los pinos que ocultaban a los marcianos. ¿Eh?, exclamó volviéndose. Estaba explicando al cabo que estas flores son valiosas. ¡La muerte!, le grité. ¡Llega la muerte! ¡La muerte! Siguen avanzando hacia la estación, donde se ha reunido un gran número de gente. Los trenes están colapsados por la llegada de material militar. Más allá, en la desembocadura del Wey, se pueden alquilar embarcaciones y hay un transbordador y una ruidosa multitud de fugitivos. Gritan y hasta bromean algunos. De pronto se oye un sonido extraño y luego el estampido lejano de un cañonazo. Ha comenzado la lucha. Empiezan a disparar una tras otra las baterías ocultas detrás de los árboles. Una mujer lanza un grito y todos se inmovilizan ante la iniciación de las hostilidades. Sobre los árboles se eleva una especie de neblina. Un hombre grita que allí están. Aparecieron uno tras otro 4 marcianos con sus armaduras al otro lado de los árboles. Iban caminando rápidamente hacia el río. Al principio parecían figuras pequeñas que avanzaban con paso bamboleante y tan raudo como el vuelo de un pájaro. Luego apareció el quinto, que avanzaba en línea oblicua hacia nosotros. Sus gigantescos cuerpos relucían a la luz del sol al avanzar hacia los cañones, tornándose cada vez más grandes a medida que se aproximaban. El más lejano blandía una enorme caja y el espantoso rayo calórico, que ya viera yo en acción el viernes por la noche, partió hacia Chertsey y dio de lleno en la villa. Al ver aquellas criaturas extrañas y terribles, la multitud que se encontraba a orillas del agua se quedó paralizada de horror. Por un momento reinó el silencio. Después se oyó un ronco murmullo y un movimiento de pies, así como un chapoteo en el agua. El hombre se arroja al agua. Otros hacen lo mismo. Pero el río está muy bajo. El monstruo marciano les presta la atención que hubiera otorgado un hombre a las hormigas del hormiguero cuyo pie ha destrozado. El capuchón del gigante mecánico apunta hacia las baterías que continúan haciendo fuego desde el otro lado del río y al avanzar pone en funcionamiento el generador del rayo calórico. Los 6 cañones disparan simultáneamente. La primera granada estalla 6 metros más arriba del capuchón. Simultáneamente estallan otras 2 granadas cerca del cuerpo en el momento en el que el capuchón se vuelve para ver la cuarta granada que no puede esquivar. Se oyen gritos de júbilo. El coloso decapitado se tambalea como un gigante ebrio, pero no cae. Avanza en línea recta, tropieza con la torre de la iglesia derribándola con la fuerza de su impulso, se desvía a un costado y al fin cae con tremendo estrépito en las aguas del río. Los otros marcianos se dirigen hacia allí. A mi alrededor reinaba un desorden de ruidos ensordecedores. El metálico son de los marcianos, el estrépito de casas que caían, el golpe sordo de los árboles al dar en tierra y el crujir y bramar de las llamas. Un humo negro muy denso se mezclaba ahora con el vapor procedente del río y
y al moverse el rayo calórico sobre Neybridge, su paso era marcado por relámpagos de luz blanca que dejaba una estela de llamaradas. Las casas más próximas seguían aún intactas, aguardando su fin, mientras que el fuego se paseaba tras ellas de un lado a otro. Cargan los restos de su camarada y se alejan entre el humo para perderse en la distancia. Se retiran a su posición original. Si hubieran dejado al gigante destruido y continuado su marcha hacia adelante, no habrían encontrado entonces nada que les impidiera llegar hasta Londres. Pero no parecen tener prisa. Un cilindro sigue a otro en su viaje interplanetario. Cada 24 horas reciben refuerzos. Y mientras tanto, las autoridades militares y navales trabajan con furiosa energía. Cada minuto se instala un nuevo cañón, así que antes del anochecer ya hay uno detrás de cada seto, de cada fila de casas, de cada loma, en toda la extensión de la desolada área de 30 kilómetros cuadrados que rodea el campamento marciano. El hombre sigue su camino, se sube a un botecillo abandonado sin remos y se deja llevar por la corriente. Rema con las manos hasta que desembarca en la orilla de Middlesex, donde se tumba a descansar. Se duerme y al despertarse hay un hombre a su lado. Es un cura. Está atormentado. Con él sigue su camino. Parte de la vida de Wells transcurrió en una de las épocas más favorables para la inventiva, la época victoriana. Durante ese periodo la ciencia experimentó un progreso espectacular, sembrando el mundo de maravillas. Se inventó la máquina de vapor, el teléfono, el ferrocarril, el gramófono, la máquina de escribir, se implementó el alumbrado eléctrico, incluso el cine empezó su andadura a finales del siglo XIX. Resulta lógico que para el ciudadano de ese tiempo, acosado por todas aquellas innovaciones, los científicos se convirtieran en los nuevos sacerdotes. Eran capaces de trastocar las creencias más arraigadas, como hizo Charles Darwin con su teoría de la evolución, a la par que asentaban las bases del mundo moderno. Muchos de los habitantes de Londres no oyen hablar de los marcianos hasta el pánico del lunes por la mañana. El Sunday Sun cuenta los acontecimientos en una noticia y un artículo muy bien redactado. Se afirma que los habitantes de Walton y Weybridge marchan por los caminos en dirección a la capital. Eso es todo. En la estación se enteran de que están interrumpidas las líneas. La alarma está empezando a cundir, pero nadie sabe nada concreto. La situación es grave, pero se recomienda al público que no se deje dominar por el pánico. Se admite que los marcianos son criaturas extrañas y extremadamente peligrosas, pero son pocos, dicen las autoridades. El público será advertido con tiempo de la proximidad del peligro. Se están tomando grandes precauciones para proteger a los habitantes de los suburbios del sudoeste que están amenazados. Se empiezan a ver carros repletos de refugiados que no saben hacia dónde ir. En la madrugada del lunes le despertó el ruido distante de las llamadas a las puertas, de pies que corrían, de tambores lejanos y de campanadas. Sobre el cielo raso vio reflejos rojos. Por un momento quedó asombrado, preguntándose si había llegado el día o si el mundo estaba loco. Después saltó del lecho para correr hacia la ventana. La gente se restregaba los ojos y abría las ventanas para mirar hacia afuera y formular preguntas, y se vestía apresuradamente cuando los primeros soplos de la tormenta del temor empezaban a recorrer las calles. Aquello fue el alba del gran pánico. Londres, que el domingo por la noche se había acostado estúpido e inerte, despertó en la madrugada del lunes para hacerse cargo de la inminencia del peligro. Los marcianos renuevan su ofensiva. 3 de ellos salen alrededor de las 8 y avanzan lenta y cautelosamente, llegando así a la vista de las baterías. 2 kilómetros separan a cada uno y se comunican por medio de aullidos, como el ulular de una sirena. Vencen a la artillería sin problemas en 2 puntos, pero en el tercero los soldados logran sorprender al monstruo y le derriban. Los otros 2 marcianos hacen funcionar simultáneamente sus rayos calóricos apuntando a la batería y hacen estallar la munición. Se incendian los pinos de los alrededores. El marciano derribado sale muy despacio de su capuchón y se pone a reparar el daño sufrido por uno de los soportes de su máquina hasta que la arregla del todo. Luego llegan otros 4 marcianos, cargan con gruesos tubos negros que se distribuyen entre todos. Los 7 avanzan separados por una distancia igual entre sí, formando una línea curva, y así llegan hasta la artillería. Sin duda alguna, la idea que predominaba en la mente de todos, tal como ocurría conmigo, era la referente al enigma de lo que los marcianos pensaban de nosotros. ¿Se darían cuenta de que estábamos organizados, teníamos disciplina y trabajábamos en conjunto?
o interpretaban nuestros cohetes, el estallido de nuestras granadas y nuestra constante vigilancia de su campamento, como interpretaríamos nosotros la furiosa unanimidad de ataque en un enjambre de abejas cuya colmena hubiéramos destruido. ¿Soñaban que podrían exterminarnos? La artillería terrestre no responde al ataque. Y es que cada uno de los marcianos que integran la línea de avanzada ha descargado por medio de los tubos negros un enorme recipiente sobre las colinas arboladas, grupos de casas y otro refugio posible para los cañones. Los recipientes se rompen al dar en tierra y al instante dejan salir un enorme volumen de un vapor pesado que se levanta en una especie de nube, una loma gaseosa que se hunde y se extiende lentamente sobre la región. Y el contacto de aquel vapor significa la muerte para todo ser que respira. El vapor es pesado, así que corre sobre el suelo, casi como un líquido abandonando las colinas y extendiéndose por los valles, zanjas y corrientes de agua. La única posibilidad de escapar es estar a más de 15 metros de altura. De esta manera, y obrando tan metódicamente como lo harían los hombres para exterminar una colonia de avispas, los marcianos extienden su vapor por todo el campo en dirección a Londres. Aquella noche los marcianos no emplearon mucho su rayo calórico, ya sea porque disponían de una cantidad limitada del material con que lo producían o porque no deseaban destruir el país, sino solo terminar con la oposición que les presentaran. En esto último tuvieron el mayor éxito. El domingo por la noche terminó la oposición organizada contra sus movimientos. Después no hubo ya ningún grupo de hombres que pudiera enfrentárseles, tan inútil era la empresa. Aun las tripulaciones de los torpederos y destructores que subieron por el Támesis con sus embarcaciones se negaron a parar, se amotinaron y volvieron de nuevo la proa hacia el mar. Al amanecer del lunes, Londres es un caos. La corriente de fuga se convierte en un torrente enfurecido en los alrededores de las estaciones ferroviarias, en una lucha a muerte en los muelles del Támesis y por todos los canales disponibles del norte y del este. Los trenes se llenan con rapidez mientras que la gente lucha con salvajismo por conseguir espacio en los vagones. Muchos son aplastados y pisoteados, aún en la calle. Se disparan revólveres, se apuñala y los agentes de policía, llevados por la cólera, rompen las cabezas de las personas a las que deben proteger. La presión del éxodo obliga a la multitud a alejarse de las estaciones y volcarse por los caminos que van hacia el norte. Los habitantes de los pueblos observan atónitos a la multitud que abarrota los caminos, empujándose. Viajan envueltos en una gran nube de polvo blanco y luminoso, constantemente renovado por las patas de gran cantidad de caballos, los pies de los hombres y las mujeres y las ruedas de los vehículos de toda clase. Se suceden escenas que avergüenzan al ser humano. Heridos abandonados, padres atropellados, saqueos de tiendas, hombres que atacan a las mujeres que van solas para robarles los vehículos. Una estampida gigantesca y terrible, sin orden y sin rumbo. 6 millones de personas, desarmadas y sin provisiones, avanzando sin pausa. Es el comienzo del derrumbe de la civilización. Y más allá, del otro lado de las colinas azules que se elevan al sur del río, los relucientes marcianos marchaban de un lado a otro, derramando calmosa y metódicamente su nube ponzoñosa sobre la región y disipándola luego con chorros de vapor cuando había servido a sus fines. Después tomaban posesión del terreno así ganado. No parecían haber tenido la idea de exterminar, sino más bien la de desmoralizar por completo al pueblo y acabar con la oposición. Hicieron estallar todos los depósitos de pólvora que hallaron, cortaron los cables telegráficos y arruinaron las vías ferroviarias. Estaban cortando los tendones de la humanidad. Las multitudes comienzan a comprender que necesitan alimentos con urgencia. A medida que aumenta el hambre, comienzan a dejarse de lado las consideraciones hacia los derechos ajenos. Los granjeros salen a defender su ganado y los graneros con armas en las manos. La mitad de los componentes del gobierno se reúnen en Birmingham y preparan grandes cantidades de explosivos. Un gran cartel anuncia que en las poblaciones del norte se dispone de grandes reservas de harina y que antes de 24 horas se distribuirá pan entre las personas de los alrededores. Aquella noche cae la séptima estrella. Cerca de la costa hay una multitud de barcas pesqueras inglesas, escocesas, francesas, holandesas y suecas, lanchas de vapor del Támesis, yates, botes eléctricos y más allá, barcos de mayor tonelaje.
más lejos, hay un destructor de la Armada. Los barcos cobran una fortuna por transportar a la gente y a bordo, aunque a precios exorbitantes, hay alimentos. El vapor de ruedas avanzaba ya hacia el este de la larga hilera de embarcaciones y la costa baja de Essex se dibujaba en la distancia cuando apareció un marciano muy a lo lejos, avanzando por la barrosa orilla desde la dirección de Foulness. Al ver esto, el capitán comenzó a maldecir enfurecido por haberse demorado tanto y las ruedas parecieron contagiarse de su temor. Todos los pasajeros se pararon sobre las amuras o los bancos para mirar a aquel gigante, más alto que los árboles o las torres de tierra, y que avanzaba con paso semejante al de los seres humanos. El Titán avanza deliberadamente hacia las embarcaciones, introduciéndose cada vez más en el agua a medida que se aleja de la costa. Luego aparece otro. Van hacia el mar como si quisieran impedir la huida de las numerosas embarcaciones. Sale humo de todas las chimeneas y se oye el zumbar de las sirenas. Entonces se acerca una enorme mole de acero con la forma de la hoja de un arado que corta el agua y la arroja hacia ambos lados en olas enormes. Es el destructor que va a defender a las embarcaciones en peligro. Los trípodes han avanzado tanto mar adentro que están sumergidos casi por entero. El destructor avanza a todo vapor hacia ellos. Descargan sobre él un recipiente de gas negro. Retroceden, le lanzan el rayo calórico. Resuenan los cañones del destructor y derriban a un marciano. Luego se dirige hacia otro y está a menos de 100 metros del gigante cuando vuelve a entrar en acción el rayo calórico. El destructor estalla, pero en su inercia arrolla al marciano, que se tambalea y cae. El barco siguió avanzando a toda máquina. El sol se hundió entre nubes grises, el cielo fue oscureciéndose y en lo alto comenzó a titilar una estrella solitaria. Reinaba casi por completo la noche cuando el capitán lanzó un grito e indicó hacia lo alto. De aquella masa gris oscura se alzó algo hacia lo alto y avanzó de manera oblicua y con gran rapidez por entre las nubes de occidente. Era algo chato y muy grande que describía una vasta curva. Se tornó cada vez más pequeño, se hundió con lentitud y volvió a perderse en el misterio de la noche. Y al volar, dejó caer una lluvia de tinieblas sobre la tierra. La Guerra de los Mundos constituye toda una lección moral para una época cautivada por la eclosión de la tecnología. Es una obra sobrecogedora, desde su inigualable párrafo inicial hasta su espléndido desenlace. Aparte de constituir toda una lección moral para una época cautivada por la eclosión de la tecnología, se trata de uno de los mejores finales que ha cerrado nunca una novela. El éxito de la obra se debió también a la sorprendente vuelta de tuerca que supuso para las historias de invasiones alienígenas que hasta el momento habían presentado al ser humano como el sumo conquistador del cosmos, colonizando planetas merced a su impresionante tecnología, mientras ahora apenas mostraba una patética resistencia ante la superioridad marciana. Nuestro hombre se ha refugiado con el cura en una casa abandonada. La relación con el cura es difícil porque es un hombre quejoso y egoísta. Están cercados por el humo negro. Al final deciden salir y a lo largo del camino hay cadáveres tendidos en diversas actitudes, carros volcados y maletas diseminadas, todo ello cubierto por un polvo negro. Los bosques siguen ardiendo. De pronto ven una de las máquinas de los marcianos a menos de 100 metros y salen corriendo. 4 o 5 hombres corren también buscando cobijo y el marciano les persigue. No emplea su rayo calórico para matarlos, sino que los va apresando uno por uno. Los arroja al interior de un gran cajón metálico que lleva colgado atrás. El hombre se da cuenta por primera vez que los marcianos pueden tener otras intenciones que no sean destruir a la humanidad vencida. Entran en casas buscando alimentos y bebida, además de refugio. En una de ellas hay algo de comida y se sientan a comer. En ese momento hubo un destello cegador de luz verdosa. Toda la cocina quedó iluminada fugazmente para oscurecer casi enseguida. Siguió luego una conmoción tal como jamás he vuelto a oír. Casi instantáneamente resonó detrás de mí un tremendo golpe, el estrépito de muchos vidrios, un estruendo y el ruido de las paredes que se desplomaban a nuestro alrededor. Acto seguido, se nos vino encima el revoque del cielo raso, haciéndose añicos sobre nuestras cabezas. Yo caí contra la manija del horno y quedé atontado. Estuve sin sentido durante largo rato, según me dijo luego el cura, y cuando me recobré, estábamos de nuevo en la oscuridad, y él tenía la cara empapada en sangre que le manaba de una herida en la frente. Un nuevo cilindro ha caído en el jardín de la casa.
La tierra que ha desplazado ha destrozado media casa y, lo que es peor, a pocos metros de ellos están los marcianos. Así que no pueden salir, pero tampoco pueden hacer ruido, no pueden casi ni moverse. Una especie de araña metálica dotada de 5 patas articuladas y muy ágiles, y con un número extraordinario de palancas, barras y tentáculos, trabaja sin parar. El hombre tiene la oportunidad de ver muy cerca a los marcianos. Son cabezas, solamente cabezas. No comen. En cambio, se apoderan de la sangre fresca de otros seres vivientes y la inyectan en sus venas. No duermen nunca, no conocen el cansancio. Al parecer, el reino vegetal de Marte, en lugar de ser verde, en su color predominante es rojo, y los marcianos traen consigo semillas que hacen crecer una hierba roja. El hombre y el cura tienen que permanecer ocultos, pero la atracción de la ranura por donde miran a los marcianos es irresistible para ambos. La relación y la incompatibilidad entre el cura y el hombre se hace insoportable. Llegan a arrebatarse la comida y la bebida y a intercambiar golpes en el máximo silencio. El cura tenía posesión de la ranura cuando los primeros hombres fueron llevados al pozo. Yo me hallaba sentado abajo, escuchando con la mayor atención. De pronto hice un brusco movimiento hacia atrás y yo, temeroso de que nos hubieran visto, me acurruqué tránsido de terror. Él se deslizó hacia abajo sobre los escombros y se acurrucó a mi lado gesticulando aterrorizado, y por un momento compartí sus temores. Sus ademanes indicaban que me dejaba la ranura y al cabo de un rato, mientras mi curiosidad me daba coraje, me puse de pie, pasé sobre él y trepé hasta aquella. Se oye un grito y un largo tentáculo se introduce en la jaula que cuelga a su espalda. Levanta luego algo que se agita. Es un hombre, robusto, rubicundo y de edad madura, bien vestido. 3 días antes debía de haber sido un individuo de importancia en el mundo. Desaparece detrás del montón de polvo y por un momento reina el silencio. Después se eleva un grito terrible en la noche y el gozoso ulular de los marcianos. Tienen que salir de allí, pero ¿cómo? En el 6º día de encierro, el hombre decide racionar los alimentos y eso provoca una lucha encarnizada con el cura que ha rebasado los límites de la razón. Hasta que un día, el cura decide salir y empieza a orar, a rezar a gritos. El hombre le golpea para que se calle y el cura queda tendido en el suelo. Los tentáculos de un marciano entran en la cocina buscando y arrastran el cuerpo del cura. El hombre se esconde en la carbonera y se queda allí 2 días tapado por el carbón. Hasta el 15º día no se atreve a salir de la casa. Un día oye a un perro y entonces se da cuenta de que los marcianos se han ido de allí. Cuando sale y mira a su alrededor, también se da cuenta de que después de 15 días el paisaje parece de otro planeta. En ese momento experimenté una emoción que está más allá del alcance de los hombres, pero que las pobres bestias a las que dominamos conocen muy bien. Me sentí como podría sentirse el conejo al volver a su cueva y verse de pronto ante una docena de peones que cavan allí los cimientos para una casa. Tuve el primer atisbo de algo que poco después se tornó bien claro a mi mente, que me oprimió durante muchos días. Me sentí destronado. Comprendí que no era ya uno de los amos, sino un animal más entre los animales sojuzgados por los marcianos. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo que aquellos, vivir en constante peligro, vigilar, correr y ocultarnos. El imperio del hombre acababa de fenecer. Empieza a andar. Todo está cubierto de hierba roja que parece haber crecido mucho y luego haberse muerto. Al final llega a las ruinas de lo que conocía y al avanzar un centenar de metros se encuentra con espacios en perfectas condiciones, casas con sus persianas y puertas cerradas, como si sus dueños se hubieran ido por un día o estuvieran durmiendo en el interior. No ve a ningún ser humano. Por un momento cree que la humanidad ha dejado de existir. Decide ir a buscar a su esposa. De pronto se encuentra con un hombre. Es el artillero al que acogió en su casa un día. El artillero ha elaborado una teoría extraña en la que el ser humano debería sobrevivir casi como un servidor del marciano y convivir con ellos. Pero el hombre no le hace caso y avanza hacia Londres. Allí todo está silencioso. Pero no es el silencio de la muerte, sino el del suspenso y la expectativa. En South Kensington no había cadáveres ni polvo negro. Fue allí donde oí por primera vez los aullidos.
Eran estos como un largo sollozo compuesto de 2 notas que se repetían alternativamente. Ula, ula, ula. Era el sonido escalofriante que llegó a mis oídos. Cuando pasaba por las calles que corrían de norte a sur, se acrecentaba su volumen, perdiéndose luego por entre las casas. Se tornó extraordinariamente voluminoso en el Exhibition Road. Allí me detuve, mirando hacia Kensington Gardens, asombrado ante el extraño gemido que parecía llegar desde muy lejos. Era como si el tremendo desierto de edificios hubiera hallado una voz que expresara su terror y soledad. Las mansiones de ambos lados de la avenida están desiertas y silenciosas. Un ómnibus está volcado con el esqueleto completamente limpio de un caballo. El hombre se siente intolerablemente solitario. Recuerda viejos amigos que olvidará años atrás. Logra entrar en un restaurante y obtener alimento y bebida, y luego se queda dormido en un sillón. Cuando sale, ve sobre los árboles y muy a lo lejos el capuchón del gigante marciano, del cual proviene el incesante aullido. Parece estar parado y gritar. Avanza a cubierto y de pronto se encuentra con la máquina de trabajo destrozada, con sus tentáculos doblados y rotos entre las ruinas que él mismo ha causado, como si hubiera avanzado ciegamente hacia la casa. Dentro están los restos de un marciano. Muy a lo lejos, por un claro entre los árboles, ve un segundo marciano, tan inmóvil como el primero, parado en el parque del jardín zoológico. De pronto cesa el prolongado gemido. Está cayendo la noche. El silencio es aplastante. Al amanecer, ve en la cima de Primrose Hill un tercer marciano erguido e inmóvil como los otros. Una multitud de pájaros negros vuela en círculos y se apiña alrededor del capuchón. Escala un montón de tierra y contempla el espectáculo. Era un espacio muy grande y había en él máquinas gigantescas, altas pilas de materiales y extraños refugios. Y diseminados por todas partes, algunos en sus máquinas de guerra derribadas, otros en las máquinas de trabajo, ahora inmóviles, y una docena de ellos tendidos en una hilera silenciosa, se hallaban los marcianos, todos muertos, destruidos por las bacterias de la corrupción y de la enfermedad, contra las cuales no tenían defensas. Destruidos, como le estaba ocurriendo a la hierba roja, derrotados, después que fallaron todos los inventos del hombre por los seres más humildes que Dios, en su sabiduría, ha puesto sobre la tierra. No existen las bacterias en Marte, y en cuanto los invasores bebieron y se alimentaron, nuestros aliados microscópicos iniciaron su obra destructora. El hombre mira hacia la ciudad mientras amanece. Los hombres recorrerán sus calles y esta vasta ciudad muerta volverá una vez más a la vida. Ese mismo día comenzará la cura. Los sobrevivientes diseminados por el país, sin líderes, sin ley, sin alimentos, como ovejas sin su pastor, los miles que huyeran por el mar, emprenderán el regreso. Entonces el hombre vuelve a pensar en su mujer. Después de 3 días acogido en una casa, delirando y recuperándose, se entera de que el pueblo donde vivían sus primos fue totalmente arrasado. Pero siente un anhelo inmenso de ir a ver lo que queda de aquella vida tan feliz de su pasado. Vuelve hacia su casa. Ha vuelto la vida. Hay gente por todas partes. Londres parece una ciudad de vagabundos. En las iglesias distribuyen el pan que envía el gobierno francés. Los trenes son gratis. El país se muestra cambiado y desconocido. El hombre se baja del tren un poco antes de Woking y camina. Un hombre le saluda al pasar, llamándole por su nombre. Cuando llega a su casa, todo está como él la dejó. Mi hogar estaba desierto. Comprendí lo inadecuado de la esperanza que abrigara tanto tiempo. Y entonces ocurrió una cosa extraña. Es inútil, dijo una voz. La casa está desierta. No ha habido aquí nadie desde hace mucho. No te quedes aquí para sufrir. Solo tú te salvaste. Me sobresalté. ¿Es que había expresado en voz alta mis pensamientos? Me volví viendo que la puerta vidriera estaba abierta. Di un paso hacia ella y miré al exterior. Y allí, asombrados y temerosos, tal como me sentía yo, se encontraban mi primo y mi esposa. Ella lanzó un grito ahogado. «Vine», dijo. «Sabía
Sabía. Se llevó una mano a la garganta y la vi tambalearse. De un salto estuve a su lado, tomándola en mis brazos. Los puntos de vista de los hombres se han ampliado considerablemente, como si vieran las cosas con más claridad. Si los marcianos pueden llegar a Venus, no hay razón para suponer que la hazaña sea imposible para el hombre. Cuando va a Londres, ve las multitudes que llenan la calle Fleet y el Strand y le parecen espectros del pasado que pululan por las arterias que ha visto silenciosas y abandonadas. Fantasmas en una ciudad muerta, imitación de vida en un cuerpo galvanizado. Y también me resulta extraño pararme en Primrose Hill, como lo hice el día antes de escribir este último capítulo, y ver el gran conjunto de edificios apenas dibujados tras el humo y la niebla. Descubrir a la gente que camina de un lado a otro entre los macizos de flores de la cuesta. Contemplar a los curiosos que rodean la máquina marciana que todavía se encuentra allí. Oír las voces de los niños que juegan y recordar la vez que lo vi todo con claridad y en detalle, desnudo y silencioso, al amanecer, aquel último día de gloria. Y lo más extraño es tener de nuevo entre las mías la mano de mi esposa y pensar que la supuse muerta, como ella me contó también entre las víctimas. Y así les hemos contado La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos con traducción de Julio Bacarezza. Hemos citado fragmentos de la introducción de Félix J. Palma. La semana que viene nos volvemos a encontrar con El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.